Bueno, primero, evidentemente, 2024 es un año electoral, sin lugar a dudas, y ahí el tema es que México y Estados Unidos van a cambiar de gobierno. Aquí en México todo parece indicar que hasta el día de hoy, hasta este momento, Claudia Sheinbaum sería la próxima presidenta de México, presidente, presidenta, como cada quien guste escucharlo. Y en Estados Unidos, pues también hay amplias posibilidades de que Donald Trump sea el próximo presidente de ese país. Por más que nada por el tema económico el de Biden, el desplome en las encuestas. Ahí el detalle es que evidentemente pues Donald Trump pues tiene una perspectiva distinta para atender las crisis. Estados Unidos tiene tanto crisis externas como internas hoy por hoy. Eso yo creo que ha quedado bastante claro. Externas, pues Biden ya nos dio la guerra en Ucrania, el conflicto en Irán, bueno, con Yemen, Irán, Siria, tiene todo el Medio Oriente básicamente ya a punto de estallar. Eso en el Medio Oriente y aparte lo de Europa con Ucrania. Pero al mismo tiempo, pues hay una crisis fronteriza muy fuerte, la crisis migratoria y también está el tema de la crisis del fentanilo, que es la crisis de salud. Ahora, la diferencia, porque hay que decirlo, ¿cuál es la diferencia entre Donald Trump y Biden? Pues que si la gente vota por Biden, implica que la idea es resolver los conflictos externos como Ucrania y Medio Oriente. Donald Trump, por su parte, si gana o si llegara a ganar el poder, se va a enfocar en Norteamérica, en todo lo que tenga que ver con Norteamérica, básicamente. Y pues dentro de su trabajo va a ser resolver la crisis migratoria y la crisis del fentanilo, que de entrada, ninguna tiene solución, o sea, de entrada. O sea, ¿por qué? Porque la crisis migratoria es causada o se causó pues por el colapso económico de Haití. Haití tiene un colapso económico brutal desde que fue el terremoto. También tienes Venezuela con colapso económico, Ecuador con una crisis de violencia. Y estos tres países, junto con Nicaragua o algún otro de Centroamérica, son los que están generando pues la presión en la frontera. Obviamente pues esa no se va a resolver porque pues tienes que resolver Haití, Venezuela, Ecuador y Centroamérica y pues nadie lo va a resolver. Tienes una crisis migratoria que está ahí presente y también tienes una crisis de salud, que es muy importante decirlo, que tampoco la van a resolver y que no les importa resolverla. Porque al final, pues es una crisis creada por las propias farmacéuticas de Estados Unidos que convirtieron a la población en adicta a los opioides, como si fuera una guerra del opio de antaño. Entonces, pues no lo van a resolver. Pero ahí el detalle sobre el tema del fentanilo es que la narrativa que buscan crear, y que yo creo que es importante contrarrestarla, Estados Unidos dice que México es un narcoestado y que entonces México es el culpable de la crisis de salud que ocurre en Estados Unidos, cuando esto de entrada no es cierto. Gran parte del fentanilo que se consume en Estados Unidos se produce en la isla de Tasmania, allá en Australia, y es procesado por compañías farmacéuticas como Johnson & Johnson. Y nadie está hablando de bombardear a Johnson & Johnson y nadie está hablando de bombardear a Australia. Suena una completa locura. Bueno, pues México realmente, o sea, una vez que las farmacéuticas de Estados Unidos inundaron de opioides y de fentanilo y crearon un mercado de adictos, fue ahí cuando entraron los cárteles mexicanos. Ahí hay que recordar que cuando hubo una crisis también en los 90 de salud en Estados Unidos con cocaína, Estados Unidos patrocinó una especie de colaboración militar en Colombia, que al final pues tampoco se resolvió nada, ¿no? Parece que nomás legalizan o facilitan el consumo. Yo te comentaba que al inicio antes de entrar aquí,
que hay una serie en Prime Video que se llama Narco Circus. Es una serie que yo creo que pues hay que ver, así como también hay que ver las del fentanilo. Y esa serie de Narco Circus parte de una premisa elemental que yo siempre he dicho, que es el narcotráfico. Fue creado, o sea, no hay una guerra contra el crimen organizado en México. El narcotráfico opera como opera gracias a que el gobierno de México lo permite. Esa es la premisa básica de esa serie. Y yo creo que el caso más emblemático es el de Genaro García Luna, que ya se comprobó, o sea, que realmente los narcotraficantes no son tan poderosos, sino más bien que el sistema funciona en base a sobornos. O sea, los narcos operan en México y los cárteles aportan dinero a los políticos. Ese dinero sirve para financiar campañas o para crear fortunas grandes, porque por ejemplo, pues Enrique Peña Nieto, expresidente de México, vive en España sin trabajar, con una visa de lujo. ¿Y por qué tiene tanto dinero, no? O sea, ¿por qué tiene tanto dinero Enrique Peña Nieto? No es porque lo haya robado. Bueno, sí robó, evidentemente, pero aparte, bueno, sí. O sea, sí robó, evidentemente, pero aparte, o sea, es que una cosa es, fíjate, cuando tú eres presidente, el salario es lo menos que te importa, ¿no? Sí. No, o sea, cuando tú llegas al poder presidencial, lo que menos vas a preguntar es cuánto es mi salario, ¿no? El presidente gana 100,000 pesos al mes y pues si tú te das cuenta, pues ese dinero, Enrique Peña Nieto ya todo lo que ganó en el sexenio, ya se lo echó en España, ¿no? Y aún así sigue viviendo como rey. Entonces, el salario de 100,000 pesos, pues no es nada, ¿no? Es más, hasta tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? A mí no me paguen nada. Pues, ¿para qué quiero 100,000 pesitos al mes? No es nada comparado. Ni para las tortillas. Ni para las tortillas. Entonces, eso no es nada comparado con lo que te puede dar el crimen organizado cada mes para que lo dejes operar, o con lo que te puedes volar en los distintos contratos que se pueden dar. Pero si no quisieras ser corrupto, es decir, si no quisieras otorgar contratos por corrupción, pues con lo del narco te alcanza para vivir como rey tú y 5 generaciones más, ¿no? Entonces, eso está demostrado, ¿no? Porque al final Felipe Calderón, cuando dejó el poder, dijo, ¿sabes qué? A mí ni la pensión me la den. Que de hecho, Felipe Calderón renunció a la pensión. Cuando dejó el poder, dijo, yo la voy a donar a una asociación, creo que de niños con cáncer, y pues toda la gente dijo, ¡ay, qué benevolente! Felipe Calderón donando 100,000 pesos de pensión, pero pues ya se había transado todo el dinero que le dio el crimen organizado. Entonces, esta premisa, cuando uno entiende la premisa de que, o sea, de que realmente los que controlan al narcotráfico en México son los gobernantes y no es al revés, entonces ahí es cuando tú entiendes que pues la guerra contra el narcotráfico es todo un fraude. Y después le escalas un poquito más y las agencias, el que controla todo el negocio, del fentanilo, pues es la DEA. Exactamente. Y las farmacéuticas. ¿Y quién está detrás? Los políticos allá en Washington. Entonces te das cuenta que todo el tema del narcotráfico está creado y financiado. Fíjate, ¿quién le otorga el financiamiento a los narcos mexicanos? Estados Unidos. ¿Quién le otorga las armas a los narcos en México? Estados Unidos, porque ellos no las fabrican. Entonces, el narcotráfico es realmente el brazo armado de Washington en México. Ojo, es el brazo armado de Estados Unidos en México. ¿Qué implica que tengas el brazo armado? Que cuando tú dices que hay una guerra contra el narcotráfico, lo que realmente tienes es una guerra de Estados Unidos encubierta contra México. O sea, eso es lo que está ocurriendo realmente. ¿Podrías decir
que es algo como una milicia, o sea, sí, por ejemplo, ¿sabes cómo en Medio Oriente? Como en Medio Siria, Oriente, ¿no? exactamente. Estados como en Unidos Siria. puso sus milicias, Ujú, las ujú. armas, son grupos locales que ven por los intereses, velan por los intereses de Estados Unidos. Digo, aquí no sería tan distinto, quizás podríamos debatir si tienen ideales o no estos grupos, pero el ideal del dinero está presente, o sea, el buscar el negocio está presente. Entonces, yo sí veo esa línea. Ajá, y el punto es que cuando ahora, o sea, que tú ya dices, ¿para qué tiene Estados Unidos incendiado el norte de México? Bueno, primero, para empezar, los que más ganan son ellos, porque te acuerdas que mucha gente huyó del norte de México al sur de Estados Unidos, Uh-huh. y mucha gente con dinero de México. Ahí, por ejemplo, se vio beneficiado el sur de Estados Unidos con esta migración. Ahora, ¿qué quiere Estados Unidos? Pues quiere usar esto de pretexto para tomar México. Es exactamente lo que hizo en Siria con los grupos que financió, que obviamente los financia, crean la revolución y después los usa para intentar tomar Siria. Entonces, no es ninguna casualidad que ahora estén diciendo que el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador del 2006. Fíjate, 2006. A cambio, ahí dice en la nota, a cambio de que el cártel pudiera poner al fiscal general de la República en un hipotético sexenio de López Obrador. Se supone que lo financiaron a cambio de eso. Eso lo está diciendo hoy la DEA. Y ahora, pues da igual si es verdad o si es mentira. Como tú me decías, no importa, ya no importa si es verdad o si es mentira. Es como cuando Estados Unidos dijo a Saddam Hussein tiene armas de destrucción masiva. Pues todo el mundo dijo, pues sí las tiene. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya lo dijo. Y ya después que vino, pues vino la invasión de Irak. Entonces, ahora lo que te están diciendo es que el gobierno mexicano, el presidente en funciones, que esto es grave, fue financiado por el crimen organizado. Entonces, te dan a entender que lo que tú tienes es un narcopresidente que por lo tanto puede ser derrocado. ¿Por quién? Por Estados Unidos. ¿Para salvar a quién? Pues según ellos, a nosotros. A Estados Unidos. Bueno, a Estados Unidos también. Pero fíjate, lo curioso es que aquí estaban diciendo que no creen que Estados Unidos pueda llegar a tomar a México o invadir a México porque está Rusia y China. Yo no creo que ahí... Digo, me gustaría pensar que sí, pero creo que es más un pensamiento de deseo. Ojalá que sí suceda. Algo que hemos venido hablando, digo, yo la verdad es que no esperaba que fuera así tan drástico, es que va a haber una homogenización de México con Estados Unidos, con Canadá. Va a haber, nos están perfilando para allá. Digo, yo esperaba que fuera a ser más pacífica. Pero ya el hecho de que la DEA haya lanzado este fake news o este news, no importa si es falso o no, porque lo importante va a ser la reacción, sino no es lo importante si es verdad o no. Sí está preparando para que los republicanos le traen ganas a México, han estado jugando con la idea de invadir, y ahora que gane Donald Trump, pues va a tener todas las cartas de decir, mira, es que eso me dijo la DEA, pues tengo que meterme ahora sí de lleno, y ya vi que tienen armas del ejército de Estados Unidos, las armas de México no son tan fuertes, tenemos que meternos, y ahí ya podrían ahora sí meterse de lleno, y sí, en la práctica, pues terminar absorbiendo a México. La verdad es que este es un escenario muy posible, no es un juego. Donald Trump trae mucho poder, mucho respaldo, entonces, digo, con Biden todavía sería un veremos, aunque Biden es extremadamente bélico, sí, pero es que va a ser un golpe fuerte. El hecho de que invadan a México sí sería un golpe muy fuerte también para el político que lo decida tomar, más que nada porque ¿cuántos mexicanos hay allá? ¿50 millones? Que de los que son hijos de mexicanos, más, o que tengan descendencia, son 50 millones. Es una gran cantidad de mexicanos. Pero también, o sea, es que están creando una narrativa donde ellos son los buenos. O sea, obvio, no sé si me explico. O sea, ellos lo que intentan decir es, aquí miren, México tiene un narcoestado, la población está capturada, el crimen organizado se apoderó de sus instituciones, hay regiones afectadas por la violencia,
Te pongo un caso, ¿no? O sea, Guerrero, Chiapas, y de hecho, pues estamos viendo olas de violencia en algunos estados, en concreto en el sureste. Estados Unidos no va a llegar a decir, sabes que yo me quiero apoderar de México. ¿Por qué? Porque lo necesito. No, 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 no. Va a decir, yo quiero rescatar a los mexicanos. Yo quiero salvar a los mexicanos. ¿De quién? Pues del gobierno que ha sido capturado por el crimen organizado. ¿Quién lo dice? Pues yo lo digo, ¿no? Aquí está. El gobierno fue financiado, está cooptado por el cártel de Sinaloa. Y entonces, cuando tú dices que México tiene un narcoestado, pues ya se vuelve, la narrativa te da a entender que pues lo puedes derrocar, lo debes de derrocar. ¿Para qué? Pues para que lleguen las tropas buenas, para que llegue el buen gobierno, que sería el de Estados Unidos, en una especie de justificación, ¿no? Lo mismo ocurrió en Irak, lo mismo ocurrió en Siria. Por ejemplo, ahí te decían en Siria, no te decían, vamos a robar el petróleo de Siria, ¿no? O sea, te decían, vamos a salvar a los sirios del dictador Bashar al-Assad. Y al final, pues lo único que fueron fue a robarse el petróleo de Siria. Y acá, ¿qué hicieron? Pues te inundaron de noticias, ¿no? Que Bashar al-Assad se comía a los niños, después que Saddam Hussein comía niños, Muammar Gaddafi que comía niños, y bueno, y todo el mundo decían, hay que derrocarlo. ¿Quiénes son los buenos? Pues Estados Unidos. Acá en el caso de México, por supuesto, que lo que quieren es, o sea, una invasión pacífica, ¿no? Pero, o sea, pero fíjate, una de las premisas que han estado jugando también es hacer estos cárteles terroristas. Entonces, hay que conectarlo a través de la lógica. Si el gobierno es narco, entonces el gobierno es terrorista. ¿Te fijas? Entonces, ahora sí, como ellos por ley tienen que luchar contra el terrorismo, se da constitucionalmente están obligados, dicen ellos, a venir aquí. Y digo, sí, no sé si pacíficamente van a estar entrando, no sé hasta qué punto, pero sí veo una línea directa y creo que esto ya está hablando de qué va a pasar cuando Donald Trump gane. Yo creo que, como tú dijiste, creo que Donald Trump va a dejar, por un lado, el enfoque en Ucrania, ya se va a alejar de Rusia, es más, hasta la OTAN podríamos ver que empiece a jugar con la idea de salirse. Ahorita los de la OTAN están sumamente desesperados y en pánico, pero su enfoque lo vamos a tener aquí, precisamente aquí y en China. Yo creo que van a intentar hacer la China del Norte bajo sus propios términos. O sea, ok, México, tú vas a estar produciendo lo que queremos los gringos, lo que consumimos, pero pues, sin libertad, sin soberanía. Al final tienes que doblegarte, ¿no? Y eventualmente también, si uno de sus problemas es la migración, vamos hasta el corredor transísmico ahí a poner ahí una nueva frontera.